Bien, de regreso. Anunciábamos al término del bloque anterior que lo teníamos en línea a través del Zoom al ingeniero Hugo Sanz. ¿Es así, producción? ¿Estamos? ¿Estamos? Ingeniero Hugo Sanz, ¿cómo le va? Buenas noches, Pepe Levi le saluda. ¿Cómo está? Pepe, muy buenas noches, gracias por este tiempo. Con muchísimo gusto y gracias a usted y disculpas, los espacios de televisión a veces se hacen así un poco tediosos entre pausa y pausa, ¿qué va a ser? Y vivimos de la publicidad también, ¿no? Así que le pedimos disculpas por tenerlo en línea desde hace ya algún rato, pero siempre es un gusto charlar con usted. Hugo, ¿qué ha quedado de aquel tractorazo de hace 20 años atrás para los productores misioneros? Y ha quedado un instituto nacional, que no es poca cosa, que en plena época del neoliberalismo los productores se pusieron firmes y lograron una ley que regula la actividad. Lo que me parece interesantísimo hoy, que el instituto haya logrado limitar las plantaciones de yerba mate, a los efectos de poder equilibrar oferta y demanda y sostener así los precios, porque por ley podemos fijar un precio, pero está visto a lo largo de estos 19, 20 años que los precios no se cumplen para los productores o no se cumplen para los industriales en este momento. Entonces, la única forma de sostener un precio es a través de un equilibrio entre la oferta y la demanda. Lo que me preocupa un poco es la votación en Cámara de Diputados, cuando los diputados del radicalismo se oponen a declarar de interés esta limitación de plantaciones, cuando Raúl Solmoirado, un diputado nacional, fue quien ¿Quién trabajó para la creación de la ley que se hizo a través de esa ley el INIM, digamos? Pero efectivamente, entonces, en memoria de Raúl, ¿no? Yo veo cómo es posible, cómo es el partido realmente el que ha decidido no apoyar un pedido de los productores desde hace muchísimos años, desde la creación del instituto, venimos pidiendo la limitación de plantaciones para poder sostener los precios, ¿no? Porque en la historia de la yerba, usted verá que tenemos picos de altos precios porque falta yerba y luego caída en los valores porque hay una superproducción. Y nos estamos acercando con estas grandes plantaciones que están haciendo en este momento los grandes industriales, deportistas, gente de otros lugares que no tienen nada que ver con la actividad yerbatera, que vienen a plantar yerba, y eso va a ser catastrófico para nuestra actividad. Por eso yo celebro que a estos 20 años el directorio del INIM, por mayoría, logró este tema de la limitación de plantación. Ahora hay que trabajar sobre la cupificación, ¿no es cierto? Y también sobre el mercado consignatario nacional de yerba mate canchada para poder tener todas estas distintas herramientas para sostener un precio que sea sustentable para todos los integrantes de la actividad. Ahora, Hugo, registro de yerbales y productores, por supuesto que no soluciona todos los inconvenientes que viene acarreando y que usted mismo lo dice desde hace muchos años la producción yerbatera, ¿no? No. Eso es un elemento que hace a la actividad. Por ejemplo, lo que tenemos que trabajar fuertemente es en una ley antimonopólica, ¿sí? No es posible, Pepe, que una empresa sea dueña de hectáreas de tierra, de miles de hectáreas de tierra, o de una hectárea de tierra, lo que fuere, sea dueña de un secadero, sea dueña de un molino, sea dueña de una marca, sea dueña de un hipermercado. Esta concentración de la actividad es altamente tóxica, es altamente negativa para nuestra actividad. Yo creo que los productores tenemos que producir, los secaderos transformar la hoja verde en yerba mate canchada, que sigue siendo materia prima.
los molineros que muelan y envasen y así. Cada lechón en su teta es la forma de mamar, dijo Martín Fierro. Pero acá no, acá se trata de integrar todo en una sola gran empresa. En este momento tenemos un mercado imperfecto que es el oligopsónico, en donde hay miles de oferentes de materia prima, pequeños productores, y 4 o 5 grandes empresarios que se ponen de acuerdo entre ellos y fijan los precios para abajo. Entonces, y con el visto bueno del gobierno, ¿eh? Porque el problema agrario es un problema político, es netamente político. Desde el año 1900, cuando comienzan las migraciones a llegar a la provincia de Misiones, el año 2000, 1903 teníamos 16 hectáreas de yerba. Y a partir de ahí, la injerencia de la política fuertemente en nuestra actividad. Tal es así que Marcelo T. Alvear en 1926 ordena que para que se le entregue el título de propiedad a los colonos, tenían que plantar entre 25 y 50% de su chacra, de su unidad económica, que era de 25 hectáreas, con yerba mate. O sea, desde ahí el gobierno, el poder político, mira a la plantación yerbatera como de estrategia de geopolítica, de arraigo del colono en la tierra. ¿Y qué está pasando ahora? Resulta ser que actúan sobre los precios de la materia prima, la deprimen artificialmente, eso lo sabemos ahora a través de los datos del instituto. ¿Para qué? Para que el colono venda sus tierras, porque vienen por la tierra. Hoy viene por ese bien escaso que se llama tierra, y otro bien muy preciado que es el agua. El acuífero guaraní que está debajo de nuestras chacras. Por eso le decimos a los colonos que vienen por las tierras, ¿sí? Y están actuando de esa forma. Yo recuerdo, allá por el año 1900, fines de la década del 80, ¿no? Faltaba yerba y se plantó mucha yerba. Y luego los precios comenzaron a caer nuevamente en el 90. Entonces, todo ese viento neoliberal que azotaba al país, que desreguló la actividad yerbatera, liquidó la CRIM, el mercado, la Junta Nacional de Granos, de Carne, de la Uva, de la Vid, acá en la provincia, la privatización de papel misionero, Banco Provincia, ¿no? Todo eso actuó para que los precios de la yerba también se vengan abajo. Y entonces el gobierno, la provincia, convocaba mesas de concertación en el Ministerio del Agro, donde iban los industriales, donde iban los representantes del gobierno y donde iban los colonos, ¿no? Y era una mesa de escarnio, de burla, porque nos trataban a nosotros como ineficientes. Todavía le veo a un gran empresario que ya falleció de la provincia de Misiones, donde horas nos hablaba de cómo él triunfaba en la actividad yerbatera y nosotros éramos tenedores de tierra, nos decía, porque habíamos heredado de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y él sí era eficiente. Y nosotros teníamos que vender nuestras chacras y ese dinero ponerlo en el ámbito financiero y teníamos que emplearnos como obreros rurales. Y entonces, Pepe, ahí está la explicación de por qué tenemos tantas villas miserias acá en Oberá, en El Dorado, en Posada. Es todo un proyecto político para que los colonos abandonen sus chacras y vayan a las villas miserias. Eso es el gran triunfo de los yerbateros, que en ese momento se unieron, se pusieron firmes y se movilizaron en lo que se llamó el tractorazo para dar a luz una ley nacional que regula nuestra actividad. Es una hermosa herramienta que durante muchos años estuvo cajoneada por los anteriores presidentes del Instituto Nacional de la Yerba Mate, con el visto bueno muchas veces de los directores de la producción, ¿sí? Y que ahora, en este momento, tenemos que decirlo, fuimos días pasados a Posadas a apoyar a los actuales representantes nuestros y al presidente del instituto en este momento. ¿Qué están haciendo ellos? Están aplicando lo que dice la ley.
Simplemente eso. Yo lo hablé incluso en alguna oportunidad con el propio Raúl Solmoirao, un querido amigo de muchísimos años, ¿no? Que ya no está más entre nosotros, que fue el que trabajó y mucho con ustedes para la creación de esa ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y él siempre decía eso, ¿no? Que tenían una herramienta y que realmente no se la estaba utilizando como corresponde. Y a veces, incluso los que no conocemos mucho de esta producción, observábamos con tristeza que tenía que laudar el Estado Nacional y que desde una oficina en Buenos Aires se tomen determinaciones porque acá no se ponían de acuerdo. Eso está bien. Pepe, ese tema se llama unanimidad. El precio tiene que salir por unanimidad. Creo que soy uno de los pocos que defiende la unanimidad. Todos dicen, ¿cómo es posible que los porteños vengan a fijar un precio? Sí. Te voy a explicar qué ocurre. Cuando vos vas al directorio del INIM y tenés que, en la sesión especial de precios, se discute. Entonces, estamos solitos los productores. Nadie nos acompaña. Solamente los productores los que defendemos un precio para la hoja verde. Es mentira que las cooperativas defiendan. Es mentira que los secaderos defiendan. ¿Sabes por qué? Porque ellos le miran al representante de Las Marías, digo Las Marías por decir una empresa grande, y él con el dedito te dice, no, así le dice. Entonces los secaderos y las cooperativas votan en contra de los precios de los productores, porque ellos tienen que venderle la canchada a los molineros. Corriente vota a favor de su gran empresa que es Las Marías, lo que dicen ellos les parece muy bien. La provincia de Misiones es ambigua. Nunca sabes si te va a apoyar o no te va a apoyar. Entonces, los colonos estamos solos. Si no fuese por ese tema de la unanimidad, se hubiesen puesto de acuerdo acá en Posadas por mayoría y los precios serían bajísimos. Serían precios viles. Por eso sostengo que está muy bien la ley que hizo Raúl Solmoirao. Nosotros nunca vamos a poder consensuar con los molineros. Si ellos nunca van a pagar lo que corresponde. A nosotros nos pagaban con vales de comestibles, Pepe. Sí. Con vales de comestibles nos daban para cambiar en Brasil. Ya lo creo. O nos daban un cheque a 360 días. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sentarnos con ellos a lograr un precio? Es imposible. El precio, por eso se sostiene a través del equilibrio entre la oferta y la demanda. Hasta el día de hoy, siempre la cupificación fue natural. ¿Por qué? Porque sobraba yerba, el colono no cuidaba sus yerbales, caía la producción, aumentaban los precios. Lo que nosotros queremos a través de la ley yerbatera, lo que los colonos queremos, es que haya una cupificación racional. Si el consumo, digamos un valor, es de 250 millones de kilos por año en consumo interno y la exportación es de 50 millones, tenemos que producir 300 millones de yerba mate canchada y o molida. Si producimos más, y lógico que los precios se van a deprimir. ¿Me entendés? Entonces tenemos que llegar a ese punto de saber, bueno, cuánto se consume, cuánto se exporta, cuánto producimos. Ahora, tenemos un buen precio relativo comparando con el desastre del té, que también cuando quieras podemos hablar, o con el desastre de todas las otras actividades agropecuarias. Entonces, claro, ahora vienen basquetbolistas, tenistas, políticos de otros lados, qué sé yo, grandes capitalistas, pool de siembra, a querer invertir en la hierba. No, muchachos, no, paren, vamos a defendernos. ¿Sí? ¿Se entiende, Pepe? ¿Por qué nosotros estamos a favor de la situación de plantaciones? Está bien. Eso no quiere decir que nosotros estemos brigando por un precio excesivo, de ninguna manera. Es que tampoco nunca fueron es que tampoco demostraron mucha ambición desmedida. Siempre trataron los productores de ser cautos en cuanto a su petición. Siempre.
Yo creo que sí, yo creo que el colono siempre ha tratado de ganar lo que le corresponde para poder pagarle al obrero rural lo que le corresponde. Y ahí yo quiero destacar otra actitud que también surgió del sector de los productores, que fue el convenio de corresponsabilidad gremial. Tal vez mucha gente no entienda lo que es esto, pero sí habrá escuchado que históricamente decían que nosotros, los colonos, esclavizábamos a los tareferos, que nosotros los tratábamos mal a los tareferos, que los teníamos cautivos. Entonces, logramos esta ley, no la hicimos nosotros, ya existía esta ley de corresponsabilidad gremial, en donde por cada kilo de hoja verde de yerba mate que el colono entrega a un secadero, automáticamente el secadero deposita, no le paga al colono la tarifa sustitutiva, le paga el valor de la yerba, pero no la tarifa sustitutiva, sino que eso se va trasladando y el molinero es el que va y deposita esa tarifa sustitutiva en AFIP. Entonces, la AFIP es la que distribuye para que todos los obreros que trabajan en la actividad yerbatera tengan los beneficios sociales, jubilatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero detenerme un poco ahí porque si no se nos va a ir el programa y hay algunas cuestiones puntuales que me gustaría preguntar. Usted está hablando de los tareferos puntualmente y se habla de una posible mecanización. ¿Usted cree que eso puede ocurrir, que se reemplace al trabajo del tarefero en los yerbales? Sí, sí, de hecho sí. De hecho ya tenemos muchas hectáreas plantadas de alta densidad, preparadas para la cosecha mecánica. Ya hay varias máquinas funcionando, varios prototipos funcionando. Lo que ocurre es que todavía la yerba no acepta la cosecha mecánica, no como el té que sí acepta la cosecha mecánica. ¿Sí? La yerba necesita que la mano del hombre, cuando digo hombre digo mujer también, vaya en forma artesanal cortando las ramas maduras y dejando las ramas verdes para el año siguiente. Sí. Pero ¿qué va a pasar? Esto es la punta de lanza de lo que se viene. Se está preparando para que tiempo más, tiempo menos, aparezca una yerba transgénica, ¿sí? Una yerba que acepte la cosecha mecánica porque le van a introducir genes, por ejemplo, de la Ilex dumosa, ¿sí? Que sí acepta la cosecha mecánica, pero que además de eso también acepta crecer y desarrollarse y producir en suelos alcalinos, en suelos inundables. Van a poder plantar esta nueva yerba, entre comillas, porque no va a ser una yerba, va a ser otra especie creada por el hombre, en el Chaco, en Neuquén o en Moscú. Y el pueblo de Misiones y Norte de Corrientes va a perder la soberanía sobre la yerba. Y eso los políticos no lo entienden, o no lo ven o no lo quieren entender. ¿Se entiende, Pepe? Sí, acá tenemos que estar trabajando fuertemente en el custodio de este patrimonio que heredamos de los pueblos originarios que se llama yerba mate. Porque si no, lo vamos a perder, como perdieron los brasileños el caucho, como perdieron el café o la stevia los pueblos paraguayos. Porque el conocimiento y el de tiene que estar al servicio de la gente. Hugo, no de las grandes. ¿Y qué va a pasar, Hugo, ¿y qué va a pasar con los tareferos y con los pequeños productores en este caso? Y va a pasar lo que pasó cuando inventaron la cosechadora de té. Nosotros, acá de Guaraní, mi papá exportaba en la década del 60 al mercado libre de Londres té, muy buen té. Hoy exportamos al mercado cautivo de Overalte. ¿Qué pasó? Comenzó la mecanización, ¿sí? Entonces se desplazó la mano del hombre, se las mandó a las villas miserias, porque antes se necesitaba 30, 40 obreros para cosechar los teales. Con las cosechadoras, con 2 o 3 obreros, se cosechaba, se hacía el mismo trabajo. Pero la máquina no selecciona, corta todo. Y al cortar todo, al llevar todo a la Rotor Vein, estamos hablando del té, el producto final no es bueno. Es simplemente bueno para los yanquis que le ponen jugo de limón y hacen un té frío. Pero
un té de alta calidad en taza, ¿se entiende? Sí. Y eso va a pasar con la hierba. ¿Y en Eso cuánto pasó tiempo, con el té, en y cuánto eso va a tiempo pasar con la usted hierba. cree, Hugo, que puede pasar esto con la hierba para ir culminando porque se nos acaba el tiempo? ¿En cuánto tiempo usted cree que puede culminar, puede No, ocurrir eso? no lo puedo saber. Sí puedo decir que hay estudios muy avanzados sobre el tema de los transgénicos en hierba, que lo tienen muy custodiado Ajá. y que cuando eso salga a la luz va a ser tarde y ahí vamos a rasgarnos las vestiduras. Pero señores políticos, ustedes lo saben lo que está ocurriendo. Estuvieron hablando con diputados, con senadores, ahora viene toda la campaña. Sería bueno que ellos digan qué opinan de estas cosas que nosotros decimos. ¿Por qué no paran, por ejemplo, el tema de los venenos en el agro? Nos estamos envenenando, Pepe. Y hay otra forma de hacer agricultura que es posible. Pero no, porque es un gran negocio, seguimos vendiendo alegremente veneno. ¿Sí? Pepe, discúlpame, yo creo que dentro de un rato va a estar Melo, Sonia, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo quisiera que le preguntes, porque yo escuché hace años atrás una tal Melo que actuaba con gente que instruía acá en la zona de Oberá, ¿sí? Chacras privadas. Ella creo que es directora de izquierda, ¿sí? Así es, O en el gobierno. así Y yo es. creo que sería bueno, porque quiero preguntarle por qué ocurrió, si era ella o alguien del mismo apellido que estaba en ese tema. Porque hoy tenemos un problema gravísimo con este otro bárbaro, con este otro diputado nacional, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo puede ser eso? Y ahí tenés la política metiéndose dentro de la propiedad de los colonos, metiéndose con la actividad de los colonos, pero no para favorecerlos, para entorpecerlos. Y la Eso misma es gravísimo. política, esa misma política que no resuelve los problemas habitacionales impresionantes que hay en la provincia de Misiones y en el país. Y el diputado González, y yo te pido, Pepe, si podés ir con tu canal a Campoviera cuando tenemos las reuniones de la COPROTE, para ver cómo juegan los diputados roviristas y los diputados de la oposición. Invítenos, avísenos, nos vamos a ir. Vamos a ir con las cámaras. Es necesario, fíjese que el ministro fijó un precio, y ahí eso es lo que quería decirte, el ministro fijó un precio del té acá en Campoviera, perdón, que es irrisorio, fijó en 6 pesos. 6 pesos un kilo brote de té, Pepe. Cuando el té de exportación se vende a $1.20, estamos hablando de más de 100 pesos, ¿sí? Y necesitas 4 kilos de té de brote para hacer un kilo de té seco. A paladas el dinero para los 4 grandes exportadores de té. ¿Eso no es ahí una asociación ilícita entre el poder económico y el poder político en esta provincia, Pepe? Lamentablemente Es lamentable la hay miseria y la pobreza que tenemos. hay que discutir y fuerte eso. Hugo, como siempre, un gustazo enorme hablar con usted. Se nos acaba el tiempo, nos hubiese gustado estar un rato más para aprender más cosas. Siempre decimos que los comunicadores aprendemos mucho de esta clase de entrevista y nos alegra mucho que nos haya atendido y que podamos tenerlo al aire. Un abrazo grande, Hugo, muy amable. El agradecido soy yo. Un abrazo. Hasta luego. Hugo Sanz, da para hablar largo y tendido, sabe mucho, tiene mucha experiencia, ha vivido, no lo cuenta, no lo lee en los diarios, lo vive diariamente Hugo Sanz y por eso habla con conocimiento de causa. Esperemos que haya sido útil para ustedes y para nosotros, por supuesto, muy útil la entrevista y la charla con el ingeniero Hugo Sanz en esta noche del foro. Hacemos pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando sobre otro tema importante también que tiene que ver con la comisión, contra la tortura, contra el trabajo que viene haciendo esta comisión y que nosotros hacemos un seguimiento de esta comisión. Hemos invitado siempre a distintos integrantes de esta comisión contra la tortura en la provincia de Misiones para hablar acerca de esa actividad importante que están llevando adelante y que obviamente era muy necesario que se haga ese control en nuestra querida provincia. Ya volvemos.